Empezamos con esta clase sobre Isaac, Jacob y sus hijos, como siempre, pues intentando tener una visión amplia sobre la Biblia y también pues viendo en todo lo que sucede la mano amorosa de Dios que creó este mundo, este universo en el que estamos, no es atribuible al azar, es una maravilla y en él vemos una mano que ordena y una mano que ama. Y en toda la creación y en las historias que hoy vamos a contar tenemos que ver también a Cristo. Lo que vamos a explicar hoy es una explicación sobre cómo es Cristo, quién es Cristo y qué es la Eucaristía. Bien, aquí tienen los mosaicos de la iglesia, una de las iglesias en Rávena, sede del Imperio Romano durante muchos años. Y bueno, pues aquí ustedes ya pueden ir reconociendo escenas que hemos ido explicando. ¿Mm? Adán y Eva, arriba a la izquierda, la tentación, arriba en el centro, la expulsión del paraíso, el querubín que se coloca a las puertas del Edén, blandiendo su espada de fuego. Y pues después vemos también a Abraham como sacrifica a su hijo y la escena maravillosa, preciosa, importantísima de Eleazar yendo a buscar a Rebeca y preguntándole si quiere desposarse con el hijo único y amado para salvar al mundo, con el hijo único y amado de Abraham. ¿Eh? Bien, pues eh, esta mujer está embarazada. Esta es la historia de Isaac. Aparece, dice el libro del Génesis, Génesis 25. Es muy curioso porque ustedes ya saben que ya hemos hablado de Isaac, de cómo casi lo sacrifican, siendo ya mayor, más de 30 años. Hemos visto muchas cosas de Isaac. Parece que no es una contradicción que ahora empiece la historia de Isaac. Bueno, porque en la Biblia es así, se dice que la historia de un hombre empieza cuando nacen sus hijos, cosa que es muy bonita. Nos debemos a nuestros hijos. Bueno, esta es la historia de Isaac, hijo de Abraham, que rezaba al Señor por su mujer, por Rebeca, porque era estéril. Es muy importante. La esterilidad en la Biblia es muy importante. Fíjense bien. El mundo, digamos, la realidad no se ha creado a sí misma. La nada es estéril. Piénsenlo un poco. La nada es estéril y Dios creó por su voluntad generosa y amorosa. La nada es estéril como Sara era estéril. Sara no podía tener hijos. Hubo que tener un hijo por la naturaleza, que fue Ismael, de la carne de Agar. Abraham tuvo una primera mujer, digamos, engendró a través de Agar naturalmente, pero luego engendra milagrosamente a través de Sara. Pues de la misma manera, Rebeca era estéril. Todo esto son pues figuras, no alegorías, sino figuras, quiere decir, son realidades que sucedieron, que nos explican muy bien, nos transmiten lo que es la gracia divina. Yo no puedo estar en gracia del Señor por mis méritos, soy estéril para conseguir la gracia. La gracia es un don que puedo, digamos, hacer crecer una vez Dios me la ha dado. Bueno, pues también era estéril Rebeca, la que enlaza, y al final las oraciones de su marido Isaac fueron escuchadas y cuando ya Isaac tenía 40 años, pues se quedó embarazada. Pero Rebeca, esta mujer única, la que nos trae la alianza, sentía un combate dentro de él y le preguntó al Señor, le preguntó a Yahvé qué significaba esa lucha dentro de sí que notaba. Bueno, pues el Señor le dijo, mira, dentro de ti hay dos niños y esa lucha que notas entre ellos dos, están peleando en tus entrañas, significa que de cada uno de esos dos niños aparecerá un pueblo y esos pueblos estarán enfrentados. Uno será más fuerte que el otro y te anuncio algo. El mayor de tus dos hijos
se someterá al menor, es decir, el menor, que en teoría es más pequeño, en teoría no es el escogido, atención, porque la Biblia tiene predilección no por el mayor, que es el heredero que parecería natural, sino por el menor. Este esquema se repite, ya lo vimos de hecho en Caín y Abel. Caín es el primogénito, en teoría es el escogido, the chosen one. Pues no, al final Abel es el bueno y aquí también, al final Jacob va a ser el escogido, el hermano menor, y eso significa algo. La iglesia pues es, como digamos, el hijo menor, ¿no? Es el pequeño, y Israel ha sido el hijo mayor, pero al final pues el Señor escoge a veces en sus designios al más pequeño. Bueno, y así nació el primogénito. Fíjense, está aquí arriba, solo vemos su pata peluda. Primero nació el pequeño, lo sacaron, y era Esaú, o también llamado Edom. Esaú, Edom. Edom quiere decir como rojo, y es un personaje importantísimo. Esaú o Edom es el hijo mayor, lo repito, de Isaac y Rebeca. Cuando nació Esaú y lo sacaron de las entrañas de Rebeca, de repente el pequeño, el hermano pequeñito, se agarró del talón de su hermano. Talón en hebreo se dice Jacob, Jacob. Y ese es uno de los orígenes del nombre del hijo pequeño, que es Jacob. ¿De dónde proviene el nombre Jacob? Pues de talón. Se agarró del telón, también quiere decir la parte trasera, y este nombre Jacob es el origen del nombre Jaime, del nombre Jacques, del nombre Yago, de tantos nombres, ¿no? Santiago. Pues Jacob es importante. Repito, Esaú es pelirrojo, es peludo, y conforme crezca vamos a ver que es un varón fuerte, es cazador, que trabaja en los campos, es peludo y pelirrojo, y el hermano, el que se agarra del talón, es quietecito, vive en tiendas, está con su mamá. Y por lo tanto él está tranquilito y no sabemos mucho más de su infancia. Sabemos que en la Biblia se nos dice que pasó un tiempo y un día, pues precisamente aquí tenemos a Esaú y a Jacob. Un día, pues Jacob estaba cocinando un cocido y vino Esaú del campo y estaba desfallecido, estaba agotado, estaba exhausto, languideciendo, sediento, incluso como a punto de desmayarse. Y le dijo a su hermano, hermano Jacob, eso que estás cocinando, déjamelo probar, déjame probar de lo rojo, porque estoy agotado. Déjame probar de lo rojo, jugando con su propio nombre, que es Edom, que significa rojo. Y entonces Jacob le dio a probar de su guiso, que era de lentejas, dice. Aquí tenéis un cuadro de Guarino de Asnofra del año 1600, y le dio lentejas y le dio pan, le dio pan, le dio lejem. Pocas veces se insiste en este detalle, no solo lentejas, sino también le dio pan. Y Jacob le dijo, bueno, pero a cambio véndeme en el día de hoy tu primogenitura, el hecho de que tú seas primogénito y el heredero de nuestro padre Isaac. Quiero ser yo el primogénito. Tú naciste primero, yo te agarré del talón, eso no lo pone en la Biblia, lo estoy añadiendo yo para recordarles. Véndeme ese derecho, los derechos que tienes por haber sido primogénito. Y Esaú dijo, si me voy a morir, ¿para qué me sirve la primogenitura? Fijaos lo exhausto que estaba, lo agotado que estaba. Esaú estaba agotadísimo, tanto que dice que se iba a morir. Bueno,
Entonces Jacob le dijo, vale, pues júramelo, ¿eh? Y él lo juró y le vendió a Jacob su primogenitura. Y entonces Jacob le dio pan y el guisado de lentejas. Esaú comió y bebió. Esaú se levantó y se fue. ¿Qué es lo más grave de esta escena? Pues que Esaú, haciendo esto, desestimó el máximo honor, su primogenitura. Despreció el don de Dios. Así como hemos visto que Rebeca es capaz de casarse con alguien a quien no conoce, por su fe, digamos, aprecia lo que está en juego, pues vemos como Esaú no aprecia lo que significa ser el heredero de Isaac. Significa ser portador de la promesa de bendecir a todas las naciones del mundo. ¿Tú qué harías? Dios te dice, mira, si eres fiel, gracias a ti se salvará toda la humanidad. Si lo desprecias, pues eres muy desagradecido. Bien. Y entonces, pues, sigue la vida, desprecia, como hemos dicho, Esaú su primogenitura y y por eso pues es como mal visto. Isaac era muy anciano, pasaron los años, se hizo mayor, Isaac se está haciendo viejo. Aquí tienen a Rebeca escuchando detrás de una cortina y van pasando los años. Hemos visto que Esaú ha quedado cubierto por esa sombra por su desagradecimiento a Dios, pero además en este periodo de tiempo él sigue cazando con todo lo que se supone. A lo mejor de manera implícita podemos, como dicen algunos sabios, ¿no? Podemos leer también, podemos deducir que a lo mejor pues no se dedicaba mucho al estudio de la ley, de la voluntad de Dios, a pensar, a rezar. Estaba cazando, era fuerte y además, más grave aún, se casó con 2 extranjeras. Isaac era muy anciano, Génesis 27, y se había quedado ciego, o más bien dice la Biblia que sus ojos se oscurecieron, ya eran débiles para ver. Y haciéndose tan mayor, un día llamó a su hijo mayor, él no sabía nada de las lentejas y todo esto, y le dijo, hijo mío, ya ves que soy muy viejo y un día de estos me voy a morir. Por eso, mira, ves al monte con tu arco y tus flechas, caza algún animal y prepárame un guisado sabroso, como a mí me gusta, y tráemelo para que yo lo coma y te daré la bendición antes de morirme. Rebeca, la hemos visto, estaba escuchando detrás, estaba escuchando. Y Rebeca, es esa mujer llena de fe, esa valiente, ¿no?, que había preguntado a Dios, ¿qué es esta lucha de los 2 gemelos dentro de mí? Y Dios le dijo, pues mira, el menor al final dominará al mayor. Ella se acuerda de estas cosas. Y es astuta, Rebeca es astuta. Tiene a su preferido, el que estaba con ella en las tiendas, el que a lo mejor por eso también podemos decir que rezaba más, y urde un plan. Estaba huyendo y rápidamente le dice a su preferido, y le dijo, mira, ven, Jacob, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú y le decía que le trajese caza y que le hiciera un guisado. Pero mira, tengo un plan, obedece a mi voz en lo que te mando. ¿Ves? Y tráeme 2 chivos. 2 goats significa 2 chivos. Yo creo que es la primera vez que les hablo de los chivos. Esto no es un capricho. Ya sé que muchos no les han dicho esto jamás y algunos sois de familias religiosas, algunos tenéis formación catequética, pero a lo mejor nunca se os ha hecho reflexionar sobre cosas como estas, ¿no? Es muy importante que Rebeca encargara 2 chivos, luego lo veréis, lo iremos viendo, 2 chivos, porque digamos que la celebración más importante del calendario judío, según la Biblia, la celebración más importante de la Biblia para la familia de Jesús, para Jesús, José y María, era el Yom Kippur, en el que 2 chivos
pues son los protagonistas del ritual, ya lo veremos. Y aquí aparecen pues por primera vez. Tráeme 2 chivos. Bueno, entonces Jacob hizo eso, fue por los 2 chivos, los 2 cabritos, se los llevó a su madre corriendo y ella preparó un guisado como le gustaba a Isaac, a su marido. Sabía perfectamente cómo le gustaba. Rebeca es muy lista, sacó la mejor ropa de Esaú, su hijo mayor, se la puso a Jacob, el hijo menor, y luego, con la piel de los cabritos, cubrió a Jacob, fíjense en este cuadro tan bonito de Govert Teunitz Flink, en el Museo de Rijksmuseum de Ámsterdam. Aquí vienen a Jacob, pero que está cubierto, las manos están cubiertas con unas pieles, tienen unas ropas que no son suyas, son de Esaú. Y Rebeca le viene a decir, mira, ahora tú le vas a llevar el guisado, y tu papá va a pensar que eres Esaú, porque tú vas vestido como él y te voy a poner pieles para taparte, de manera que tu padre piense que eres peludo. ¿Lo entienden? ¿Mm? De manera que están engañando. Con la colaboración de la mamá de Rebeca, Jacob está engañando a su padre. Pero está cubriendo su pecado con pieles, con las pieles de un animal inocente. Están cometiendo un cierto pecado, pero al mismo tiempo lo están cubriendo con la sangre, con la muerte, con la piel de un pobrecito animal de menos de un año que no ha hecho nada mal. Ha muerto para que Jacob haga esto. Y le dieron el guisado y el pan. Otra vez aparece el pan. Y entonces Jacob entró y dijo, papá. Isaac le dijo, ¿quién eres? ¿Cuál de mis hijos? Y dice Jacob, soy Esaú, tu primogénito. ¿Está mintiendo Jacob? Un poco, porque está diciendo que soy Esaú, pero no miente cuando dice que soy el primogénito, porque ciertamente por su astucia es el primogénito, ya que ha comprado ese derecho vendiendo, digamos, las lentejas, el cocido a su hermano. Siéntate, papá, come de este animal y dame tu bendición. Pero, hijo mío, ¿cómo lo has encontrado tan pronto? Si, claro, yo me imaginé, esto lo añado yo, que te habías ido a cazar y vienes enseguida con un cocido. Y responde Jacob, el Señor tu Dios me ha ayudado para encontrarlo. Isaac le dijo, a ver, acércate, déjame tocarte. Isaac está dudando porque Jacob ha tardado, Esaú, digamos, él es Jacob, pero él piensa que es Esaú, ha tardado muy, muy poco. Y también duda porque, detalle bonito, porque la persona que tiene delante ha invocado al Señor, le ha respondido de una manera que a él le extraña. Ha dicho, mira, es que Dios me ha ayudado. Y él dice, qué raro, Esaú, ¿eh? Esto no lo aparece en la Biblia, pero los sabios, los comentaristas lo comentan, ¿no? Lo dicen. Es que esto le debió parecer raro a Isaac porque Esaú no hablaba nunca de Dios. No era un niño piadoso. Hay niños que salen piadosos, que ven al Señor y a la Virgen en todo. Y así era Jacob, pero no Esaú. Y entonces Jacob se acercó, Isaac le tocó emocionante y dijo Isaac, la voz es de Jacob, pero sus brazos son de Esaú. Y entonces le volví a preguntar, de verdad eres mi hijo Esaú? Sí, soy Esaú. Y su padre dijo, pues sírveme, hijo mío, para que coma y te bendiga. Y así se hizo, y entonces se acercó y le dio un beso y le olió, ¿no? Y al oler dijo, sí, es el olor de mi hijo, es como el olor de un campo bendecido por el Señor. Y entonces le bendijo. Esto significa que le está dando su sucesión y le está haciendo portador de las promesas hechas a Abraham. Que Dios te dé la lluvia del cielo, las mejores cosechas de la tierra, mucho trigo y mucho vino, y que todas las naciones se inclinen delante de ti. Es una profecía. Delante de Jacob se inclinarán todas las naciones. Bien.
Asís, hay unos frescos muy bonitos de un pintor que se llama el maestro de las historias de Isaac. Había terminado Isaac de bendecir a Jacob y Esaú regresó. Aquí tenemos de otra manera pintado a Jacob y a Rebeca. Es curioso que a Rebeca no le han puesto corona de santa, es santa, no tengáis dudas. Y a Jacob cubierto con pieles. Y entonces llegó Esaú. De repente llega el hermano mayor, que estaba cazando, le ha costado, ha ido a cazar, ha matado un animal, lo ha tenido que despellejar, lo ha cocido. Ha hecho el cocido. Llega y le dice, levántate, papá, come del animal que he cazado y dame tu bendición. Y entonces Isaac se extrañó, ¿quién eres tú? Y respondió Esaú, yo soy Esaú, tu primogénito. ¿Es verdad lo que dice? Solo una parte. Es verdad, es Esaú, pero no es el primogénito. Tendría que haber dicho, soy Esaú, pero ya no soy tu primogénito porque vendí mi primogenitura. Isaac se sorprendió y dijo, entonces, ¿quién me trajo el cocido antes, el guisado antes? Me lo comí todo antes de que tú llegaras y le di mi bendición. Y ahora él ha quedado bendecido, ya no puedo echar marcha atrás. Esaú se echó a llorar y dijo, dame tu bendición, padre. Isaac contestó, no, ha venido tu hermano, me ha engañado y se ha llevado la bendición que era para ti. Y entonces dijo Esaú, con razón le pusieron Jacob. Ya son 2 veces en que me ha engañado. Primero me quitó la primogenitura y ahora me ha quitado la bendición. Por favor, padre, ¿no has guardado otra bendición para mí? Isaac le contestó, mira, yo le he dado a Jacob autoridad sobre ti. Lo he dado por siervo a todos sus parientes y le he deseado que tenga trigo y vino. Pero papá, dijo, no puedes hacer nada por mí, una sola bendición, padre mío. Y volvió a llorar a gritos. Y le dijo su padre, vivirás lejos de las tierras fértiles, tendrás que defenderte con tu espada, serás siervo de tu hermano, pero cuando te hagas fuerte, te librarás de él. Desde entonces, Esaú, muy importante, odió a Jacob. Esaú odia, que es el pecado más grave que existe, odiar. No solo él, sino sus descendientes. Los descendientes de Esaú, apréndanselo, o bien de Edom, que es un sinónimo, pues son pueblos que serán enemigos de Israel durante toda la historia. Los amalequitas. ¿Quién son los amalequitas? Sí que os lo sabéis. Cuando Israel salga de Egipto, le pasarán 1000 cosas. Y se encontrará un pueblo que querrá destruirlo, le saldrá al frente. Cuando salgan de Egipto los querrá matar. Son los amalequitas descendientes de Esaú. En el libro de Esther veremos que hay un personaje que se llama Amán que quiere exterminar a todos los judíos del mundo. Es un descendiente de Esaú. El más famoso de los descendientes de Esaú, el rey Herodes, era Idumeo. Idumeo quiere decir de Edom y Edom es un sinónimo de Esaú, que quiere decir color rojo. Edom, Idumeo, como Herodes el Grande, el rey que estará gobernando en Judea cuando nazca Jesús, el rey que matará a los inocentes, era descendiente de Esaú. Y odió Esaú a Jacob por la bendición y dijo en su interior, mataré a mi hermano. Mataré a Jacob mi hermano. Tiene ese deseo, tiene ese propósito en el que no va a cejar, matarle. Y todos lo saben, todos lo han oído. Lo ha oído Rebeca, lo ha oído Isaac. Y por tanto, Jacob lo sabe también. Cuando Rebeca supo lo que Esaú planeaba, mandó llamar a Jacob y le dijo, mira, tu hermano te quiere matar. Por eso, escucha, mira, escápate a Harán. Y Rebeca vuelve a urdir un plan, es muy lista. Y fíjense que ella domina el cuadro, es que es muy fuerte. Ella domina, digamos, el relato. Todo lo que está pasando,
en la salvación del mundo, en esta historia de salvación, es gracias a Rebeca, desde el momento en que accede a casarse con Isaac, desde el momento en que se queda embarazada, desde el momento en que sus hijos van creciendo. Rebeca es la que controla los hilos, maneja los hilos de la historia. Y ahora le dice a su marido, oye maridito, estoy cansada de estas mujeres que tu hijo mayor Esaú tiene. Yo prefiero que Jacob se case con una descendiente de nuestro pueblo. ¿Por qué no le envías a Harán? Ahora lo veremos. Acuérdense, Harán es precisamente la tierra de donde provenía Rebeca, aquella tierra a la que Abraham había hecho su primera peregrinación. Es el sitio romántico. Le manda allí, dice, oye, que busque ahí una mujer, como igual que tú me conseguiste a mí. De ahí, pues ahí está mi hermano Labán y está mi papá, pues ahí habrá alguna mujer de nuestra estirpe. Y entonces, pues Isaac le dice a su hijo, Jacob, oye, ¿por qué no te vas a Harán? Pensándose que le va a hacer caso a él, en el fondo están haciendo caso a Rebeca. Levántate, que el Señor te bendiga, llegarás a ser una multitud de pueblos. Fíjense, multitud de pueblos, una congregación, que Gilá quiere decir congregación, del verbo cajal, unir, hacer una asamblea, y es la primera vez que aparece esta raíz de la cual proviene la palabra eclesia en griego, iglesia. Jacob es, pues, digamos que una especie de padre de la iglesia. Es lo que le anuncia su padre Isaac. Sale, pues, Jacob, pero quiero que intenten meterse en su corazón. No se va de cualquier manera Jacob. Jacob se va triste. ¿Por qué? Porque su hermano le quiere matar. Su hermano tiene fuerza, tiene un ejército. Se va triste porque no va a volver a ver a su madre. Se lo dice su propia madre Rebeca. Bueno, pues por culpa de esto yo ya no te volveré a ver. Tienes que irte, no volveré a ver. Jacob se va, esto me lo invento yo, pero me parece que hay base para decirlo, porque tiene cierto dolor, porque es un escogido del Señor, pero de alguna manera es consciente que ha engañado a su padre, se ha disfrazado, le ha hecho pensar que era quien no era. Por lo tanto se va triste, con el corazón abatido. Camina hacia la nada, no lleva nada además. Se va triste porque no tiene ganado, no tiene posesiones. Se va caminando, a lo mejor con un bastón, hacia una tierra pues árida. Caminando, no sabe si llegará, si le sorprenderán los ladrones. Ha cometido un pecado, su hermano le odia. Hay motivos para estar abatido. Llega la noche, en su viaje, en su vida, y aparece una escena majestuosa, muy importante para nuestra propia vida espiritual. ¿Qué hago yo cuando estoy rezando? Cuando estoy rezando, asciendo una escalera hacia los cielos. Y eso es lo que le pasó esta noche a Jacob. Dejó Beersheba en el sur de Israel, fue hacia Harán, llegó a un lugar y se dispuso a hacer noche. Porque se había hecho ya de noche, se había puesto el sol, tomó una piedra y se acostó. Y Jacob soñó, es decir, no es que tuviera una visión, sino que fue un sueño, y vio una escalera que se apoyaba en la tierra y su cima tocaba los cielos, y los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Cuando yo rezo, hay una escalera que sale de la tierra y perfora los cielos, y los ángeles llevan nuestras palabras. Eso es la oración. Y vio Yahvé, y vio que Yahvé estaba sobre esa escalera, y que le decía, yo soy Yahvé, el Dios de tu padre Abraham, y el Dios de Isaac. Esta tierra en que estás acostado, te la doy a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, se extenderá al occidente, a oriente, al norte, al sur, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra.
Es la misma promesa que había recibido Abraham. De alguna manera Dios le confirma, tú eres el heredero, sigue adelante. Jacob se despertó y dijo, Yahvé está en este sitio, yo no lo sabía. Y sintió miedo y dijo, qué temible es este lugar. No es otra cosa que la casa de Dios. Bet significa casa, él es uno de los nombres de Dios, Betel, y esta es la puerta del cielo. Si hacemos caso de los comentaristas, hacemos caso de las referencias bíblicas, por ejemplo en el libro de los Reyes, este lugar en que Jacob durmió es el lugar en que se erigirá el templo de Jerusalén en un futuro. Es el lugar cercano al Calvario. Aquí estaba Dios, yo no lo sabía, sintió miedo, se levantó, tomó la piedra, la alzó como una señal y la ungió con aceite. La ungió como se unge el altar de una iglesia cuando se dedica al templo. Bien, la ungió y quedamos pues con la idea de que ha tenido un sueño maravilloso en el que nos podemos reconocer y nos quedamos de alguna manera con una idea metafórica que es un símil que utilizo yo. Quedémonos en que estamos en la noche, vamos a estar en una noche que va a durar 20 años. No va a ser así, se va a hacer de día al día siguiente, pero es importante porque vamos a volver a este lugar dentro de 20 años. Bien, les recuerdo pues que Teraj era la 9ª generación después de Noé y que pues tuvo a Abraham, ¿se acuerdan? Y Sarai y Lot y se fueron a Harán y en Harán pues se quedó Nahor y aquí pues se quedaron unos descendientes de Nahor y de Milcá que son Betuel y sus 7 otros hijos. Pero no hace falta que se sepan estos nombres, simplemente recuerden que estos se quedan, Nahor, Milcá y estos niños, se quedan en Harán, se quedan lejos, que es el sitio donde precisamente el siervo de Abraham y de Isaac fueron a buscar a Rebeca. Poco a poco lo vamos memorizando. Bien, y Rebeca tiene un hermanito que se llama Labán. Bien, pues bueno, precisamente Isaac y Rebeca tienen estos 2 hijos que hemos visto hoy, Esaú y Jacob. Bueno, Jacob se está yendo a la patria de su madre, a Harán. Y allí pues va a encontrar a un escandalito, 2 mujeres y 2 concubinas y tendrá 12 hijos. Que son las 12 tribus de Jacob. Bien, llegó allí, llegó a Harán Jacob, imagínenselo, lo repito, intenten tener los sentimientos de Jacob. Estás cansado, agotado, un viaje larguísimo de 400, 500 kilómetros. Estás hundido porque tienes hambre, tienes sed, los pies llagados. Además, el peso enorme de saber que tu familia se ha roto, tu hermano te odia, te quiere matar. El peso de que nunca más volverás a ver los ojos de tu madre, no vas a oír su voz. A lo mejor tampoco verás más a tu padre. Además, has hecho cosas terribles, engañar a tu padre haciéndole pensar que eres otra persona. Bueno, llegas allí, no sabes qué va a pasar y llegas a Harán y allí se encontró un pozo. Y miró Jacob y vio un pozo en el campo y había 3 rebaños de ovejas. Y una gran piedra tapaba el pozo. 3 rebaños de ovejas. Falta uno, ya os lo digo, una pista. Había una gran piedra y estaban allí los rebaños, y de vez en cuando abrían la piedra de la boca del pozo y las ovejas bebían. Y les dijo Jacob,
hermanos, ¿de dónde sois? Somos de Harán, dijo, hombre. Él debió pensar, qué bien, ya estoy en Harán. Y entonces, pues, les dijo, ¿y conocéis a Labán, hijo de Nahor? Es decir, ¿conocéis a mi tío? Sí, sí, le conocemos. ¿Y está bien? Sí. ¿eh? Y he aquí, aquí tienen eh, a Jacob llegando a este lugar, pero primero, fíjense bien, se ha encontrado tres rebaños, tres rebaños que significan tres de las mujeres con las que tendrá hijos Isaac, tres mujeres. Después de esta conversación, estas tres mujeres son Lía, Bilhá y Zilpa, ahora se lo explicaré. Estaban en esta conversación y de repente, he aquí, Raquel, que significa oveja, que venía con un cuarto rebaño. Por lo tanto, el último rebaño es el de Raquel. Repito, Jacob está destrozado, cansado, está buscando algo. Y he aquí. Por lo tanto, aquí se nos está anunciando algo importante. Entonces, al ver a Rebeca, de repente Jacob dice, oye, a los pastores, oye, pero aún no es tiempo de recoger el ganado. ¿Por qué no estáis un rato más con las ovejas y las vais a apacentar? No, no podemos porque necesitamos que remuevan la piedra de la boca del pozo para brevarlas. Entonces, mientras él estaba aún hablando con ellos, Raquel siguió bajando con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Pastora. Raquel es pastora, como el rey David será pastor. Aparece y Jacob, que está hablando, que está viendo pastores, que les está diciendo, oye, ¿por qué no desaparecéis durante un momentito? Entonces sucedió que Jacob, al ver a Raquel, se acercó y sacó la piedra de la boca del pozo. Y así pudieron beber las ovejas de los tres rebaños. Jacob removió la piedra y salió agua para alimentar a las ovejas que traía Raquel. Jacob es el que abre el pozo y en ese momento Jacob inopinadamente, buscad la Biblia si no os lo creéis, hace algo inaudito. La ha visto a ella y no puede refrenarse, está agotado, la ve y al verla no puede reprimirse y la besó. Le dio un beso. Imagínate que tú eres una pastora, tienes tus ovejitas y aparece un hombre agotado, a lo mejor con las ropas raídas, con un bastón, agotado, y te mira a los ojos, se acerca y te besa. Jacob venía huyendo de la muerte, recordamos, pero la ve a ella y se enamora. Y a enamorarse abre la piedra que tapa el pozo y todas las ovejas pueden beber. El amor de Jacob hace que todas las ovejas puedan beber. Muy bien. Está enamorado y entonces, no solo es que le guste y le da un beso, sino que hay un amor verdadero, porque Jacob se entera pues de quién es su padre, quiere hablar con él y le dice, quiero casarme con tu hija, es la mujer de mi vida. Entonces Labán, el padre de Raquel, le dice, bueno, de acuerdo, puedes casarte, pero a cambio tú no tienes nada, no tienes dote. En esa cultura, hasta hace no tanto tiempo, aquí también pasaba, se necesitaba dar una dote, un poco pues para proveer a la familia, había que pagar si querías llevarte a la mujer de alguien. Y Jacob no tiene nada, entonces Labán le dice, tienes que trabajar 7 años, ¿vale? No me importa.
Trabajaré 7 años. Haré lo que sea por estar con ella. Y así sirvió Jacob por Raquel 7 años, pero, dice muy bonito la Biblia, le parecieron pocos días, porque la amaba. Se insiste mucho en este amor. Pasaron los 7 años y Jacob le dice a Labán, ya está, llevo 7 años trabajando para ti. Mi tiempo se ha cumplido. Debo unirme a ella. Y entonces Labán dijo, bueno, vale. Organizaron la boda. Imagínate que te organizan tu boda. Eh, Hicieron una ceremonia. La novia iba bellísima, pero tapada con un velo. Acaba la ceremonia. Festejan toda la noche. Los novios ya casados van al lecho nupcial, consuman el matrimonio, pero no me preguntéis los detalles. A la mañana siguiente, Jacob se despierta y ve que la mujer que está en su cama no es Raquel, es la hermana mayor de Raquel. Labán le ha engañado. Fijaos, recordad el origen de la historia. Jacob engañó a su padre, Jacob ahora es engañado. Jacob, digamos que recibe en sus carnes el pago de lo que ha hecho, de una manera terrible. La Biblia no dice que esto esté bien, la Biblia dice que esto sucedió. Ese hombre se despertó y a su lado había otra mujer. Además, era una mujer que no le gustaba, él no la amaba, se llamaba Lía. Y Lía es importantísima, porque va a ser madre de grandes pueblos, va a ser madre, entre otros, de Judá, de quien vendrá Jesús. Claro, Jacob se levanta y recrimina a su suegro, Labán, me has engañado, ¿cómo has podido hacer semejante cosa? Mira, esta es nuestra costumbre, yo no puedo casar a mi hija menor y dejar a la mayor sin novio, sin casar, entonces no la casaré y será un problema. Lo siento mucho. Jacob sigue enamorado y le dice a su suegro, bueno, pero a pesar de eso yo quiero a Raquel. Y Labán le dice, de acuerdo, haremos un trato, trabaja 7 años más y tendrás a Raquel. Y Jacob accedió. Estoy enamorado, trabajaré 7 años más, así tendré a la que yo amo. Fíjense que de Jacob van a aparecer 12 hijos, que son los orígenes de las 12 tribus de Israel, y que son también, pues, de alguna manera, la iglesia está erigida sobre los apóstoles. Jesús escogió 12 apóstoles porque la iglesia es el nuevo Israel, que también está erigido sobre 12 personas. Estos son los hijos de Jacob, que yo les aconsejo que se aprendan. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Pero estos hijos de Jacob, pues la mayoría son de Lía, de la primera mujer. Fíjense, 4, aquí tenemos con Lía y un quinto que será Isaacar, pero aquí hay unos nombres. Jacob tendrá otros nombres, ¿no? Tendrá 2 hijos con la esclava de Raquel, Bilhá, y 2 hijos con la esclava de Lía, Zilpá. No hace falta que sepan estos nombres de las esclavas, pero sí saber pues que Lía al final tendrá 6 hijos, 2 hijos cada esclava y 2 hijos tendrá Raquel, que son muy importantes, José y Benjamín. Y de aquí pues acuérdense de lo que quieran, pero es importante. En el fondo esto ha sido voluntad de Dios, que sepamos estos nombres, porque si no, no entendemos pues qué es un levita, un sacerdote, es de la tribu de Leví. ¿Queréis entender quién era Jesús? Pues tenéis que saber que es de la tribu de Judá, cuarto hijo de Lía, y por supuesto, ¿no? Queréis entender pues a José, pues es el primer hijo de Raquel, y Benjamín el segundo hijo.
Muy bien. Pasaron unos años y al final, pues ya cuando Jacob consiguió a Raquel, después de 14 años trabajando, pasaron otros 6 años trabajando allí y haciendo su propia, digamos, fortuna, sus ganados. Al final, Jacob decide acometer su misión en este mundo, que es salvar a la humanidad. ¿eh? Y para ello tiene que volver a la tierra prometida, tiene que volver de Harán y inicia su camino y se detiene aquí en este lugar llamado Mahanaim. Es un sitio muy cercano a Betel, en el lugar en que tuvo aquel primer sueño, en que había una escalera que se subía hacia el cielo. Se detiene aquí en Mahanaim, que son unos campamentos, ¿no? Hace unos campamentos, planta sus tiendas al lado de este río, el río Yabok, que es un afluente del Jordán. ¿Ven este río? Yabok. Bueno, muy bien, muy bonito. Aquí hay un momento en que Jacob manda a toda su comitiva, a sus mujeres, a sus hijos, que se detengan, se queden, porque él se está acercando peligrosamente y tiene miedo, porque en cualquier momento su hermano Esaú puede aparecer con su ejército y puede matarlo a él y a lo mejor mata a su familia. Jacob se está acercando a la tierra prometida con el corazón encogido. ¿Mm? Han pasado 20 años y desde el momento en que él huyó, acuérdense, y de repente empezó de alguna manera una noche. La noche en Betel se hizo de noche, tuvo aquel sueño y ahora regresa, es de noche y se va a hacer de día. Cuando se haga de día, de alguna manera simbólicamente, esa noche acaba, esa noche de 20 años. Una noche oscura en la que él no se conocía a sí mismo. Aquí en este lugar, en Peniel, que significa rostro de Dios, el rostro de Dios, Jacob va a ver la cara de Dios de alguna manera. Tiene que pasar una prueba muy importante. Mientras está atravesando el río Yabok, pues apareció un hombre misterioso, empezó a luchar con él durante toda la noche. Se pegaron, se hicieron daño, él luchaba. ¿Quién era este hombre? A lo mejor era el ángel de Jacob, de Esaú, a lo mejor era Dios. Al final, eh, Jacob pudo con este hombre, le venció, aunque él sufrió daño en su propia cadera. Y este hombre misterioso al final le dice, suéltame, que ya ha llegado el alba, se está haciendo de día. Y Jacob le dice, no te soltaré hasta que me bendigas. Y así hizo, le bendijo y le dijo, ya no te llamarás Jacob, a partir de ahora te llamarás Israel, porque has luchado con Dios y le has vencido. Has luchado con Dios significa, has luchado contra Dios toda tu vida, es una lucha contra Dios, y ahora ya has pasado esa lucha, ya no tienes ganas de luchar con Él. Y luchar con Dios también significa que has luchado con Dios, luchas con Dios a su lado. En tus luchas, en tus batallas, luchas con Él. Bien, este episodio en Penuel pues es de la máxima importancia. Después de luchar contra este ángel, Jacob atraviesa otra vez, entra en la tierra prometida. Recuerden esta diapositiva, se la puse, es el mismo lugar donde Abraham entró en la tierra prometida, entre el Gerizim y el Ebal, en Siquén. Allí acampó, compró un campo, erigió un altar y lo llamó el campo de él, el campo de Dios. Jacob ha llegado a su destino y Esaú le sale al encuentro. Esaú le odia, Esaú quiere matarle y Esaú es poderoso, es un guerrero poderoso, pelirrojo, peludo y tiene un ejército, tiene 400 soldados. ¿Qué puede hacer Jacob? No puede hacer nada. Fíjense en la trayectoria espiritual. Solo puede esperar algo de Dios. Solo puede esperar una gracia. Humanamente no tiene nada que hacer. No solo porque tiene delante
alguien más poderoso que él, sino porque él ha vivido en sus carnes, ¿no? Pues el fracaso ha engañado, le han engañado, no ha podido volver a ver a su madre. Él ha estado 20 años fuera de su tierra y sabe que no tiene fuerzas. Y entonces él pone delante a Lía, a las siervas, y al final de todo de la comitiva pone a Raquel y a sus y a sus hijos, y a José los últimos, a Raquel y a José los últimos, y él va adelante, si hay que morir, pues que muera él el primero. Aquí vemos un cuadro pues del Rijksmuseum en Ámsterdam que representa este encuentro de Esaú y Jacob. Él pasó adelante, él se puso al primero y Jacob, que ya no se llama Jacob, recuerden, se llama Israel, se inclinó 7 veces. 7 veces se inclinó al suelo, a la tierra, se postró, reconociendo su pequeñez, hasta que llegó su hermano. Jacob ya no se esconde, se enfrenta a su destino y Esaú, sorprendentemente, al verle, corrió a su encuentro. Sorprendentemente, el hermano le abrazó, se echó sobre su cuello, lo besó y lloraron. Una escena con muchas resonancias. Todos aquellos que conozcáis un poquito la Biblia, la vida de Jesús, las parábolas, recuerda bastante a la escena en que el padre del hijo pródigo le ve de lejos y le sale al encuentro y le abraza y le cubría de besos. Aquí es Esaú, Edom, el hermano mayor, el cazador pelirrojo, el que le sale al encuentro. Y entonces acontece un diálogo de mucha importancia en teología bíblica, de mucha importancia para la vida espiritual, para transmitir también estas historias a los niños. Esaú levantó sus ojos, levantó la mirada, después de abrazar a su hermano, mira y dice: ¿quiénes son estos? Refiriéndose a esas mujeres y a esos niños. Y Jacob responde: estos son los hijos con que Dios me ha agraciado, con que Dios me ha hecho gracia, me ha hecho favor. Es la primera aparición del verbo Hanán, que significa hacer una merced, hacer una gracia inmerecida, dar algo gratuitamente. Es muy importante, porque aparecerá muchísimas veces después en los Salmos, incluso en boca de Jesús, de María, de José. Hacer gracia hace referencia, en definitiva, a lo que dijo Jacob cuando a lo mejor pensaba que iba a morir y su hermano le dijo: ¿y todo esto que tienes? Pues esto es gracia, esto Dios me lo ha dado por gracia. Y Esaú siguió preguntando: ¿y qué es todo esto que llevas contigo? Refiriéndose a los objetos que llevaba, porque Jacob llevaba regalos. Y Jacob contestó: esto es para hallar gracia. Antes Hanán era el verbo, hacer una gracia, hacer una merced, hacer un favor, incluso puede significar perdonar. Y Gen es el nombre, Hanán el verbo, Gen el nombre gracia. Fíjense que nuestro nombre Ana o Hanna en otras lenguas, Anna, proviene de este verbo y de este nombre. Ana es aquella que es pues llena de gracia. Ana, la que tiene gracia. La que tiene el favor, la merced de Dios. Bueno, Esaú, como vemos, no se ha refrenado, no ha querido matar a su hermano, pero en el texto se puede leer implícitamente que sigue siendo una persona un poco superficial, porque en los diálogos él habla de una manera pues un poco no muy elegante, no menciona a Dios, y en cambio Jacob es todo lo contrario. Cuando Jacob le dice: mira, estos son los hijos y las mujeres que Dios me ha dado graciosamente, y estos regalos son para hallar gracia ante ti.
la respuesta de Esaú es, yo ya tengo demasiado. Lo que es tuyo, quédatelo tú. Es decir, Esaú está endurecido. Él piensa que lo que tiene en su vida es porque él se lo ha ganado. Y en cambio Jacob está derrotado, está reconociendo que lo que tiene es porque el Señor ha querido, es una pura merced. Pero insiste Jacob, por favor, si he hallado gracia ante tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro, es como si hubiera visto el rostro de Dios. E insistió y Esaú aceptó esos regalos como signo de reconciliación. Bueno, Jacob educado, diciendo perdón, por favor, saludando, mencionando a Dios, y muy humilde, y Esaú aún está endurecido. Ya tengo yo demasiado, quédate todo lo que tienes. Bueno, después de Génesis 33 tenemos ahora un interludio, se corta un poco la historia, pero es importante, muy brevemente, en un minuto os lo voy a explicar. Génesis 34 y 35 tienen importancia porque a aquellos de ustedes que estén atentos, que tengan curiosidad y que piensen, ¿y por qué Jesús era de la tribu de Judá? ¿Por qué Jesús no es de la tribu de Rubén, si Rubén era el hermano mayor? Es ilógico. Pues necesitas saber Génesis 34 y Génesis 35, en que se nos narra los motivos por los que Rubén y Simeón fueron descartados. Eran los primeros en la lista, pues descartados. Rubén, ¿por qué? Pues porque una hermana suya llamada Dina, Simeón y Leví, en el caso de Dina, los 12 hermanos eran 12 hermanos, pero había una hermana que se llamaba Dina, y esta hermana fue violada por un hombre llamado Siquén. Entonces, Simeón y Leví se quisieron vengar de los violadores, hicieron una cosa terrible. Dijeron al violador y a su pueblo, oye, si os gusta esta hermana nuestra, no hay problema, solo que tenéis que circuncidaros. Si os circuncidáis, pues ya seréis de nuestro pueblo y os podéis quedar con nuestra hermana y casaros con ella. Y ellos aceptaron. Siquén aceptó, era miembro de un pueblo de la zona, y imaginaos, todos los varones del pueblo se circuncidaron, es decir, se hicieron cortar la piel del prepucio, con lo cual eso se hinchó mucho la zona y tuvieron que guardar reposo. Pues bien, Simeón y Leví aprovecharon esa circunstancia para acudir por la noche y matar y exterminar a todo el pueblo que había violado o había sido cómplice de la violación de Dina. Bueno, eso es un acto de violencia extremada, desproporcionada, por la que Simeón y Leví son descartados como primogénitos por ese pecado de barbarie. Recordadlo, por culpa de la violación de Dina, la venganza de Simeón y Leví es juzgada excesiva y quedan descartados de la línea de sucesión. Eso es por lo que hace referencia a Simeón y Leví. Y Rubén, pues Rubén queda descartado porque tuvo un momento de debilidad y no se logró otra cosa que yacer en la cama con una concubina de su padre Jacob. Como os he dicho varias veces, la Biblia no dice que esté bien, pero Jacob tuvo concibió hijos con 4 mujeres. Con Raquel, a la que amaba, con Lía, a la que no amaba, y con 2 siervas. Pues bien, por yacer con una de las siervas, Rubén también, a pesar de ser el primogénito, queda totalmente descartado. Génesis 35 finaliza con el nacimiento del hijo más pequeñito de Jacob. Precisamente por eso nosotros decimos que en nuestras casas, los que tenemos varios hermanos, existe el Benjamín, el pequeñito. El Benjamín es el pequeñito porque el hijo pequeño de Jacob era hijo que tuvo con Raquel, le pusieron por nombre Benjamín. Pero fue un parto difícil. Su madre le puso Ben-Oni, hijo de mi aflicción, de mi dolor. Fue un parto muy difícil y al final la pobre Raquel murió. Y este parto tuvo lugar en Belén y por eso Raquel fue enterrada en Belén. Así acaba Génesis 35
con el nacimiento de Ben-Oni, al que sin embargo luego su padre llamará Benjamín, es su favorito porque es el pequeñito y era el hijo de su preferida mujer Raquel, casi que no diré preferida, la única a la que amaba. Acaba así Génesis 35, Génesis 36 nos explica la estirpe de Esaú, en la que no nos vamos a detener, y nos vamos a Génesis 37 y otra vez una frase sorprendente. Esta es la historia de Jacob, pero vamos a ver si llevamos mucho rato hablando de Jacob, con sus viajes, la escalera de Jacob, en Betel, en Peniel, los engaños de Labán, todo esto que hemos escuchado, son historia de Jacob, pero sin embargo se utiliza esta frase, como hemos visto ya en otros casos, porque ahora viene, digamos, el hijo de Jacob en el que él, digamos, más descansa, el que prefiere, y se considera que esta es su parte, la parte más importante de la vida de una persona es su legado, su hijo. Bien, esta es la historia de Jacob. Hay una película famosa de DreamWorks, José, Rey de los Sueños. José era el preferido. Es el hijo número 11, es el hijo mayor de Raquel y es una persona de una importancia extraordinaria porque pues muchos católicos no conocen este personaje y sin embargo hay muchísimas características de Jesús que se ven en figura en José. Hay un musical muy bonito, José y la túnica multicolor. Jacob diciendo que ama especialmente a Raquel. Os lo recomiendo, es un musical precioso que ha sido traducido al castellano, al catalán, y bueno, es una manera muy bonita de aprenderse esta historia y enseñársela a los niños. Joseph José y la túnica multicolor, lo buscáis. ¿Por qué José y la túnica multicolor? Pues porque José prefería clarísimamente a este hijo y le prefería tanto y le mimaba y le quería. Él prefiere a José. Pues que le regaló una túnica multicolor para significar su especial aprecio. José era bastante perfecto, entonces no le gustaba pues que Son sus propios los otros hermanos, enfadados, 10 hermanos, celosos. Hijos de Bilhah, Zilpá y de Lía, pues a veces pues criticaban, hacían las cosas que hacían mal y por este motivo parece sus que se llevan hermanos bien. tenían rencor. Ahora veremos esto de las gavillas y la luna y las estrellas. José es el preferido. Aquí tenéis la túnica multicolor, pero además José tiene sueños. José sueña. Tiene unos sueños con un significado muy importante. Y además se lo explica a su familia, ¿no? Imaginaos que tenéis varios hermanos, sois varios hermanos en casa y hay un hermano que dice, oye, hoy he soñado que todos vosotros me adorabais, ¿no? Bueno, pues no sería no causaría un efecto muy, a lo mejor, ¿no?, muy edificante en el resto de hermanos, diría, este se cree más importante, pero es que en el caso de José era verdad. Él decía, he soñado que éramos pues como, había unas gavillas y todas las demás gavillas, refiriéndose a sus hermanos, os postrabais ante mí, haciendo referencias. Mi gavilla estaba en alto y las demás gavillas se postraban. No solo eso, sino que el sol, la luna y 11 estrellas se arrodillaban ante mí. Es otro sueño parecido que aumenta la rabia de sus hermanos. Y así, pues, su rencor fue aumentando y un día en que sus hermanos se fueron a Siquén a apacentar ovejas, es interesante porque Siquén es el pueblo que había sido exterminado porque sus habitantes habían
Siquén había violado a Dina. Aquí están sus hermanos apacetando las ovejas y un día pues José va a buscarles. Y José al final llega donde ellos y sus hermanos dicen, mira, ahí está el que sueña, el soñador. Matémosle, matémosle y echémosle en una cisterna. Y así veremos qué será de sus sueños. Diremos que le devoró una bestia y veremos qué será de sus sueños. Aquí tenéis un cuadro precioso de Rafael, un fresco en la Basílica de San Pedro, representando esta escena en que quieren arrojar los hermanos de José, quieren arrojarlo al pozo. Rubén lo escuchó, estaba pensando y pensaba el modo de librarle de sus manos. Y dijo, no atentemos contra su vida, no matéis, echadle al pozo. Quería salvarlo y así hicieron, lo echaron y a la vista, a lo lejos, vieron una caravana, aquí veis unos camellos, de ismaelitas, digamos, descendientes de Ismael, la hija de Abraham y Sara y Agar. Vieron una caravana de ismaelitas que venían de Galad con camellos y entonces Judá, primero ha sido Rubén, dice no lo matemos y ahora Judá intenta interceder un poco, a lo mejor se siente culpable. ¿Qué vamos a sacar de asesinar a nuestro hermano y tapar su sangre? En el fondo no amaba a José, pero sabía que la sangre de Caín clamaba desde el suelo a Dios y que provocar su muerte pues era un pecado gravísimo. Y Judá dice, vamos a venderlo. Sacaron a José y lo vendieron a esos, ahora dice madianitas de Madián, por 20 piezas de plata. A lo mejor Judá no quería pecar, a lo mejor también ansiaba ser el primogénito, porque se libraba de José, el preferido de Jacob. Bien, lo entregaron pues y una vez lo habían entregado, pensaron, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces tomaron la túnica multicolor, degollaron un cabrito, es decir, otra vez tenemos la muerte de un ser inocente que no ha hecho nada, un cabrito, además, un chivo, y tiñeron la túnica multicolor con la sangre. Y lo más importante de esta escena es el gran dolor de Jacob. Llevaron la túnica a su padre y le dijeron, papá, hemos hallado esto. ¿Esta es la túnica de tu hijo? Le preguntaron con cinismo. Y él dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna bestia la ha devorado. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio, que es una tela áspera, sobre sus lomos y guardó luto por sus hijos muchos días. Y sus hijos e hijas le querían consolar, pero él no quería que le consolaran. Y decía, descenderé en luto, en duelo, a mi hijo hasta el Seol. Y su padre le lloraba y le lloraba. Es un dolor inmenso de un padre que llora, digamos, por la muerte de un hijo inocente y bueno. Es un dolor inmenso, que como os digo siempre, hay que ver a la luz de Cristo. Imaginémonos pues el dolor, si se puede hablar así, analógicamente, del dolor del Padre por la muerte de su Hijo Jesús, asesinado por nuestros pecados. Siempre hay que hacer luto por el dolor que Jacob sufrió. Bien, nos cortan la trama otra vez. De repente, Génesis 38, aparece una historia dentro de la historia. Ahora la historia de José se suspende. Es una historia en Génesis 38 paralela, distinta pero importantísima. Fijaos, es una historia que resonará profundamente cuando Jesús perdone a la
pecadora arrepentida, sorprendida en adulterio, a la adúltera. Estoy seguro, estad seguras, que los que vieron a Jesús escribiendo en el suelo y diciendo aquello de el que tire la primera, el que esté inocente, el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Los que le escuchaban estaban pensando en esto que os voy a explicar. Judá, uno del cuarto hijo de Elía y Jacob, tuvo 2 hijos, Onán, que murieron, y un tercer hijo que se llamó Selá, de una mujer cananea. Pero pues tuvo esta desgracia. Judá tiene un hijo, ¡pum!, y resulta que lo casa con esta mujer cananea, con una mujer llamada Tamar, ahora la veremos. Y resulta que se muere. Bueno, como la viuda no ha tenido hijos y su hermano mayor no ha tenido hijos, es como una obligación, era como una obligación tomar a la mujer de tu hermano. Es decir, si yo estuviera soltero y mi hermano se muere, pues estaba bien visto que yo me casara con mi cuñada, pues un poco para protegerla y proteger a mis sobrinos. No sé si lo entendéis. Pues bueno, se muere y Onán se casa con esta mujer cananea, con Tamar, y Onán tiene miedo de dejarla embarazada, derrama fuera de ella, por ahí el pecado del onanismo. Onán también muere. Quédasela. Entonces, él también es el hermano menor, tiene la obligación de casarse con ella, pero Judá no quiere que se case con ella, porque dice, ya he perdido 2 hijos, a ver si por casarse con esta pierdo al tercero. Ay, Judá, Judá. Pobre Judá. Tamar, la viuda, diseñó un plan. Se fue camino de Timna, en un lugar llamado Petaj Enaín. Se fue allí y se disfrazó de prostituta, ¿vale? Y ay, Judá, Judá. Judá juzga a los demás. Judá acaba de vender a su hermano por 20 monedas de plata. Judá, además, pues no se le ocurre otra cosa que ir por el camino y solicitar los servicios de Tamar, de esta prostituta. Bueno, que no es prostituta, que está haciendo funciones de prostituta, por un momento. Bien, cuando acaban de tener relaciones, pues hay que pagar. Y entonces Judá le dice, bueno, pues por los servicios prestados te mandaré un cabrito. Siempre la palabra cabrito es importante. Pero ella respondió, no, prefiero que me des otra cosa. Dame como una prenda del pago, dame tu sello, dame tu cordón, tu cinturón, digamos, y dame tu bastón. Judá, quiero el bastón de Judá, quiero tu cordón, quiero tu sello. Así quedarán de acuerdo. Aquí veis 2 cuadros diferentes. El primero era de Tintoretto y el segundo de Horace Vernet. El primero está en el Thyssen-Bornemisza de Madrid y el segundo está en la Wallace Collection de London. Una historia poco conocida. Aquí veis a Judá, aquí veis un cetro, una cinta y un sello que le entrega a Tamar, la prostituta, que tiene la mano extendida. Dame tu sello. Bien, de repente pues Judá vuelve a su pueblo y llega el día en que se sabe que Tamar se ha quedado embarazada. Y él, como no sabía que era Tamar, la mujer con la prostituta con la que había yacido, pues le dicen, oye, tu nuera Tamar, la que se casó con él, y luego Onán, la que tú no has querido casar con Selá, está embarazada. ¿Pero cómo que está embarazada? Si no se ha casado, si está viuda. Ha tenido relaciones extramatrimoniales, es una pecadora. Sacadla y quemadla viva. Fijaos, acabas de vender a tu hermano. Acabas de ir a buscar relaciones con prostitutas y tú eres el gran justo que quieres
hacer justicia, quiere salvar a todo el mundo. Quieres que la quemen, que la maten por pecadora. Pero ella, antes de que la matasen, dijo: estoy encinta del hombre al que pertenece este bastón. ¿Lo entendéis? En ese momento en que la van a matar, ella dice: saca el bastón. Saca el bastón de Judá. Estoy embarazada del dueño de este bastón. Claro, todo el mundo lo escuchó y todo el mundo se avergonzó. O sea, está embarazada de Judá. Judá en ese momento dijo, utilizó por primera vez el verbo ser justo. Dijo: ella es más justa que yo. Ella es más justa. Fijaos bien. ¿Creéis que tiene algo que ver esto con la frase de Jesús? Las prostitutas os precederán en el reino de los cielos. Tiene mucho que ver con la historia de Judá. Bueno, de este embarazo no nació un niño, sino que nacieron dos, Pérez y Zeraj. Historias muy interesantes en Génesis 38. A través de Pérez vendrá Jesús. Bueno, sigue la historia de José. José ha sido vendido a unos madianitas y esos madianitas pues son traficantes de hombres y van hacia Egipto y se lo venden a un hombre llamado Putifar, un eunuco, es decir, un hombre que ha sido castrado y que sirve al faraón y que es jefe de la guardia. Por lo tanto, José es un esclavo, pero es un esclavo especial. Aquí tenéis una recreación de José y la túnica multicolor en el Colegio Cardenal Espínola, versión en catalán. Una manera fantástica de dar clases de religión, que los niños vivan esta historia. Muy bien. No es un esclavo especial. Todo lo que hacía lo hacía bien. El Señor hacía prosperar todas sus empresas. Putifar se daba cuenta: lo que hace José me va de maravilla. Gano dinero y todo sale bien. Aquí tenéis a Putifar. Lo que pasa es que José es un hombre triunfador, todo lo que hace le sale bien, pero pues también debía ser un hombre atractivo. Y además Putifar es eunuco, quiere decir que está castrado. Con lo cual, pues la mujer de Putifar pues se sentía atraída por José, hasta el punto pues de que un momento que quiso yacer con él, José se resistió y ella lo asió de la ropa y él huyó saliendo. Escapó de la tentación también, porque José era hermoso, de ese hermoso semblante y bella presencia. La mujer de su amo le dijo: ¿quieres dormir conmigo? Y él no quiso. ¿Acaso pecaré contra Dios? Se le oyendo, ella le agarró de las vestiduras y bueno, él salió de la habitación pues con menos ropa. Bueno, con lo cual pues se armó un buen follón. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que lógicamente ella acusó a José de que él había intentado abusar de ella y Putifar no tuvo más remedio que condenarle. He escuchado a las partes y las he sopesado. El esclavo es culpable. Esta es mi decisión. Que se escriba y se haga lo que diga. El esclavo permanecerá en la cárcel del faraón hasta que yo quiera. El esclavo permanecerá en la cárcel del faraón. No lo mata porque sabe que es inocente, probablemente. No aparece en el texto bíblico, pero probablemente. Y lo manda a la cárcel. Y se va a la cárcel.
Mucha gente sabe la historia de la mujer de Putifar, muy poca gente sabe lo que pasó en la cárcel y es muy importante. Génesis 39, el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de los presos, porque sigue siendo un hombre excepcional. Todo lo que hace lo hace bien y lo hace prosperar. No en vano su nombre, José, significa Dios añade. Muy bien. En la cárcel, Génesis 40, había dos prisioneros. Un copero, es decir, un señor que probaba el vino que se le daba a beber al faraón, pero estaba condenado, y había un panadero. Y resulta que ambos tienen un sueño. El copero dice, yo he soñado pues como unos sarmientos, 3 sarmientos que brotaban y florecían. Yo tomaba las uvas y las exprimía en la copa del faraón. Los 3 sarmientos son 3 días, le dice José. ¿Qué significa esto? José le dice, pues mira, estos 3 sarmientos son 3 días, porque dentro de 3 días el faraón levantará tu cabeza, te devolverá tu cargo y pondrás su copa en su mano. Acuérdate de mí, por favor, copero. Te he dicho el significado de tu sueño, pero acuérdate de mí. Y el panadero le dice, pues yo he soñado con 3 cestas de pan. El de arriba con toda clase de manjares de pastelería para el faraón, y las aves se lo comían. José tuerce el gesto y le dice, pues esto quiere decir que son 3 días, a los 3 días levantará el faraón tu cabeza y te colgará de un madero, y las aves se comerán la carne que te cubre. Y así pasó. A los 3 días el copero fue salvado por el vino el copero, el que trae el vino, y en cambio el que trae el pan muere. Y muere en un madero, quizás crucificado. Es muy llamativo esto, ¿no? El pan y el vino, la vida y la muerte. Muy bien. Pero el copero no se acordó de José y se quedó en la cárcel 2 años. Hasta que el faraón tuvo a su vez su propio sueño. Tuvo un sueño que se repitió 2 veces. El famoso sueño del faraón, en que había 7 vacas feas y enjutas que devoraban a 7 vacas gordas. Primero 7 vacas gordas y luego 7 vacas enjutas que aparecen y se comen a las gruesas. El faraón se quedó muy turbado. El sueño se repitió 2 veces y llamó a todos los sabios de Egipto y a los magos, y nadie sabía qué significaba. Y entonces sí, cuando el copero vio que el faraón estaba buscando el significado de ese sueño, se acordó de José y dijo, me acuerdo de mis faltas. Y entonces le explicó la historia al faraón de que había un hombre en la cárcel que interpretaba los sueños. Y lo llamaron, lo sacaron, se afeitó, se mudó sus vestidos. Y faraón le dijo, ¿qué significan las vacas? José le dijo, no está en mí. Es decir, yo no tengo la capacidad. Es Dios el que me da respuesta. El que haya sucedido 2 veces este sueño es que la cosa es firme de parte de Dios. Esto significa una temporada de prosperidad, las 7 vacas gordas, y una temporada de escasez, las 7 vacas flacas. El faraón necesita un varón prudente y sabio, póngalo sobre la tierra de Egipto. El faraón se quedó maravillado, sobre todo cuando vio que el sueño de José se cumplía. Vino la escasez y entonces hicieron caso al consejo de José. Habían hecho durante la época de prosperidad, los 7 años de prosperidad, las 7 vacas gordas acumularon trigo y bienes, y efectivamente a los 7 años de repente vino una sequía, vino el hambre, y gracias a que José había diseñado unos silos para almacenar, había hecho un canal, ahora lo veremos, de agua desde el Nilo, pues se consiguió evitar el sufrimiento y el hambre. Y por eso el faraón le dio un cargo,
le dio un cargo para que gobernase en su nombre. Tú estarás sobre mi casa. Tú gobernarás a todo el pueblo. Y le puso el anillo y le hizo subir en su segundo carro y le llamó Zaphnath Panea. Zaphnath Panea es un nombre egipcio, de fonética egipcia, de los más antiguos que conservamos. Y le dio como mujer a Asanet. Zaphnath Panea significa el que es llamado vida, o también Dios habla y vive. O sea, de alguna manera, por José Dios habla y vive. Aquí tenéis pues el Bar Yusef, un canal a unos kilómetros al oeste del Nilo, un canal muy grande que es de la época de José, y aún hoy pues lleva el nombre de Canal de José, pues porque se desvió el Nilo, una gran cantidad de agua, pues para poder hacer allí llevar mejor la época de escasez. Pero estas medidas tuvieron lugar en Egipto gracias a José, pero no en Palestina, no en el resto de países de alrededor. Por lo tanto, había mucha hambre en Canaán, mucha hambre en la tierra de Israel. Y Jacob, viendo que no tenían nada que comer, que no había víveres, les dijo a sus hijos: hijos míos, bajad a Egipto. Tienes que ir a comprar comida para que no muramos. Y allá fueron sus hijos, todos menos Benjamín. Benjamín se quedó en Palestina con Jacob. Fueron para allá, y cuando llegaron, José les vio y se acordó de su sueño. ¿Os acordáis del sueño inicial? Yo era una gavilla en alto y vosotros estabais inclinados hacia mí. Llegaron sus hermanos y lógicamente se inclinaron ante él. Era el visir de Egipto, era el hombre más poderoso del mundo, porque el faraón en cierta manera era divino, o sea que José era el que mandaba en el mundo. Y lógicamente sus hermanos no sabían quién era, porque él hablaba egipcio y porque estaría vestido como egipcio. No se dieron cuenta de quién era, habían pasado muchos años. Pero él sí que los reconoció. Cuando los vio les dijo: vosotros sois espías, vosotros esto de comida, nada de comida, sois unos espías, os vais a ir a la cárcel. No, Señor, nosotros no somos espías, somos hijos de un varón, somos honrados, somos 12. Somos 12. Lo que pasa es que uno se ha quedado con nuestro padre y otro ya no existe. Hay uno que ya no existe. Fijaos, no se dan cuenta, y el que no existe, el que dicen que no existe, está ahí delante. Uno ya no es. Les puso en la cárcel 3 días acusándoles de espionaje, pero les dijo: mirad, solo tenéis que hacer esto, yo temo a Dios. Uno de vosotros se quedará preso, otros os lleváis la comida. Traed a vuestro hermano menor, traed al que se ha quedado allí. Claro, José le quiere mucho, es su hermano carnal, Benjamín. Y si hacéis eso no moriréis. Y Simeón aceptó quedarse. Los hermanos hablaron entre ellos, deliberaron, y Génesis 42, 21 dijeron: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Ahora se queda este aquí prisionero, y lo que está pasando ahora es culpa nuestra, es por el pecado de haber vendido a nuestro hermano José. Vimos la angustia de su alma, vimos cómo nos rogaba, nos suplicaba, no le quisimos escuchar. Por eso ha venido a nosotros esta angustia, esta estrechez. José, al escuchar esto, se tuvo que apartar y llorar desconsoladamente. Pero les dio provisiones e incluso les puso el dinero con que habían comprado provisiones. Bien, se llevaron esas provisiones, pero
seguía el hambre y Jacob les vuelve a decir a sus hermanos, volved a bajar, comprad un poco más de alimento. Pero los hermanos de José le dijeron a su padre Jacob, pero papá, aquel hombre nos dijo que no le veríamos si no íbamos con Benjamín. ¿Eh? Y Judá dijo, yo respondo de él, yo me cambiaré, deja que vayamos, yo me cambiaré, yo ofreceré mi vida. Judá ha evolucionado, Judá el que usó de prostitutas, Judá el que vendió a su hermano, está quizás verdaderamente arrepentido hasta el punto de ofrecer su vida en rescate. Este es Judá y este es el león de Judá, del que hablaremos luego. Volvieron con Benjamín y cuando lo vio José se emocionó profundamente. Nadie sabía que era él y les dijo, sentaos, sentaos todos, os serviré. José otra vez entró en el cuarto y lloró, pero se lavó y les empezó a servir y ellos le miraron maravillados. ¿Cómo puede ser que el hombre más poderoso del mundo nos sirva comida a nosotros? Les sirvió la comida y ellos estaban totalmente maravillados. Y José les sirvió y a Benjamín, al pequeñito, le sirvió 5 veces más. Muy bien. Cuando acabó la cena, José les quiso dar dinero, les llenó de dinero los sacos, les dijo, ya podéis volver con vuestro padre, pero era otra vez una treta de José. Les dio comida, les dio dinero, pero hizo poner su propia copa, su copa de plata, en el saco de Benjamín. Es decir, los hermanos se están volviendo a su tierra, llevan un saco y José dice, poned mi copa en el saquito del niño pequeño de Benjamín. Cuando empezaron a caminar y a irse, de repente José envió a su mayordomo y le dijo, persigue a esos hombres. ¿Cómo tratáis tan mal? ¿Cómo devolvéis mal por bien a vuestro señor? Y entonces abrió el saco de Benjamín y se encontró la copa de plata, como diciendo, la habéis robado, ladrones. Apareció la copa en la talega de Benjamín. Ellos rasgaron sus túnicas, cayeron en rostro en tierra y Judá, otra vez Judá, dijo, ¿qué vamos a decir? ¿Qué excusa daremos? Señor, escúchame. Tu siervo, se llama a sí mismo siervo, te va a proponer algo, que no se encienda tu ira. Mira, mi padre está mayor, es anciano, Jacob está viejo. Tiene este hijo pequeño. El otro hermano murió. Solo le queda a Jacob este de su madre, es decir, de Raquel. Y su padre le quiere mucho. Fijaos en Judá, el que ha sido pecador, como ahora se dice a sí mismo siervo, se está ofreciendo su vida, está reconociendo el dolor de su padre, el amor especial de su padre hacia Raquel y a Benjamín. No podemos presentarnos sin nuestro hermano, porque mi padre moriría. Ahora pues, que se quede tu siervo, Judá, en vez del muchacho, como esclavo. Seré siempre tu esclavo, pero deja a este muchacho que vuelva. El mismo José, en ese momento, ya se rinde, se descubre a sus hermanos, y les dice, soy José. Se reconciliaron, le pidieron perdón, y José a su vez también descubre el valor redentor del sufrimiento, a veces de la injusticia. No os pese, no os aflijáis, les dice,
por el pecado que cometisteis por haberme vendido, porque para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. Es decir, este mal que ha acontecido servirá para salvar vidas. ¿Mm? Bien, y así acaba el libro del Génesis con la muerte de José en el capítulo 50. Antes, en el capítulo 49, aparecen las bendiciones de Jacob, que son muy importantes, en que Jacob está muriendo también y lo que hace es profetizar el futuro de sus hijos. Capítulo 49 del Génesis. Y en el 50, pues la muerte del propio José. Muy interesante la arqueología, porque se ha descubierto ya hace tiempo, hay unas excavaciones muy importantes en un lugar llamado Avaris, en la zona más fértil del río Nilo, al noreste, una tierra llamada Gosen, igual que le llama la Biblia. Allí es donde se asentaron José y sus hermanos, se asentaron aquí, y allí se ha descubierto pues un asentamiento de una población semita, es decir, no egipcia, por el tipo de armas que tienen, las cerámicas, y en la parte central de ese complejo hay un palacio con 12 tumbas, 12 tumbas de los 12 hijos de José, probablemente. Es muy interesante. Y la tumba principal es una pirámide que es excepcional porque ninguna pirámide que se conozca aparte de esta ha servido para enterrar a una persona que no sea un faraón. Y aquí hay alguien que no es un faraón. En este sitio, en Avaris, como os he dicho, la población además se ha demostrado que huyó de manera precipitada, probablemente pues, en el Éxodo. Hay sacrificios de animales, pero no existen cerdos, no existen animales impuros para los judíos. Y además en esta pirámide pues había una estatua enorme de una persona no egipcia, pelirroja, con una túnica multicolor. O sea, no pone que sea José de Egipto, pero la arqueología confirma lo que la Biblia nos ha explicado. Bueno, pues vamos acabando la clase de hoy. Espero que os haya gustado. José es una figura excepcional para conocer al Señor Jesús, a Jesucristo, a Jesús de Nazaret, al Hijo de Dios encarnado. El Señor nos habla directamente en la oración, pero el Señor nos ha hablado por su palabra y nos ha dicho, ¿queréis saber cómo soy? Pues mirad, os voy a poner unos personajes que dicen cosas de mí. José era pastor, era pastor, era un pastor que amaba a su padre, que su padre le amaba mucho, era una especie de primogénito también, porque era el más querido, y además pues lo enterraron en una tumba, que es como el símbolo de la muerte, lo venden por unas monedas de plata, él entrega su vida en rescate, es decir, hay muchísimas características en José que solo se cumplen en Jesús. Y se cumplen también de alguna manera en San José. ¿Por qué se llamaba José el padre de Jesús, San José? ¿Y por qué lo escogió Dios para ser esposo de María? Pues porque en él se cumplían también cosas que hemos visto en José. José, el esposo de María, el padre de Jesús, fijaos, también fue a Egipto, también fue a Egipto huyendo de Herodes. ¿Y qué llevaba? Llevaba a la Madre de Dios y llevaba a Jesús, Jesús que es el pan de vida. Yo soy el pan de vida, el que coma de este pan vivirá para siempre. De manera que hay mucha relación con la historia que habéis escuchado. José, el pan de vida, Egipto. Espero que os haya gustado y que os encomendéis a San José. Gracias.